Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, todas, todes. En nombre de Tinta Limón Ediciones, estamos invitando a esta presentación, primera presentación del libro de Andrés Fuentes, que como aquí ven, se llama La Cueva de los Sueños, Precariedad, Bingos y Política. Andrés es sociólogo, pero más allá de cuánto estudió y dónde estudió, nos importa su modo de mirar, de caminar, de incursionar en distintos aspectos de la calle sobre todo, y de un andar que tiene una mirada manchada y teñida de atravesar las cosas no con la mirada de un profesional, sino con la mirada de alguien que se deja atravesar por lo que está investigando. Por eso el libro de Andrés, junto a otros dos libros de la editorial, inauguraron una colección que se llama Incursiones. Además del libro de Andrés hay una investigación sobre la muerte o el crimen de Cafrune, y también un libro de la investigadora Julia Risler sobre la acción psicológica y los gobiernos de las emociones del 55 al 81. Lo que tienen en común los tres libros de esta colección es la idea de poder investigar a las élites y una continuidad de una tradición de investigaciones militantes que desde el origen de nuestra editorial están muy presentes en todas las publicaciones, con los trabajos, por ejemplo, del colectivo Situaciones, pensando la investigación militante como esa investigación implicada, esa investigación que atraviesa y que camina lo que está investigando y que integra muchas veces lo que está investigando. Lo interesante, me parece, de esta nueva fase de libros de investigación militante contemporánea es que empiezan a mirar a las élites y a las maquinarias terapéuticas eficaces del sistema con ojos para poder entenderlas. Que esto es lo que une a los tres libros que acabamos de editar bajo este concepto. Poder pensar qué es lo hegemónico, qué es lo dominante hoy y por qué es efectivo. ¿Por qué un bingo nos parece un lugar interesante al que entrar, un lugar atractivo? ¿Por qué una publicidad nos hace sentir identificados o identificadas? ¿Por qué de repente determinados espacios de la ciudad nos convocan de algún modo? Y Andrés lo que hace es entrar en una zona que no nos pertenece al ámbito habitualmente militante y activista, pero se mete en esa zona, incursiona en esa zona y trata de ver qué es lo eficaz de eso y no está calculando qué es lo que molesta, qué es lo que moralmente hay que rechazar de eso, sino meterse y ver dónde está el dispositivo eficaz en todo esto. Así que ahí hay un eje por el cual tenemos ganas de preguntarle a Andrés en un ratito, que es básicamente la eficacia no moral con la cual funciona esa maquinaria terapéutica que pueden ser los bingos, y también, por supuesto, por la idea del salvarse que tiene el bingo como espacio. El juego en general, la noción de salvarme si llego a ganar algo, y la pregunta entonces es por el cómo estamos viviendo, que me parece es una pregunta que Andrés atraviesa todo el tiempo, que es ¿de qué nos queremos salvar? ¿Por qué es tan mala nuestra vida si estamos buscando salvarnos de un tiro, de una línea, de un juego, de un pequeño momento que nos saque de donde estamos? ¿Por qué queremos salir de donde estamos, ¿no? ¿Qué es salvarse y cuál es la ambivalencia del salvarse, que es otro eje de este libro? Ese reverso que Andrés trabaja muy bien, que es el de arruinarse. Que si no nos salvamos en esa jugada corremos riesgos, no es gratuito incursionar, por ejemplo, en una casa de juego, en un bingo, entrar en ese universo. Otra cosa que nos interesa mucho de este trabajo es la cantidad de términos aplicados que Andrés toma muchas veces de un lenguaje callejero, rockero, y que lo mete en la investigación sociológica, y eso nos parece bien interesante, y también queremos hacer con él un pequeño ping-pong tal vez de algunos conceptos como el ortivismo, el vender humo, el pechear, el mandarse, el bacanear, las fuerzas sortivas, segundear, todos conceptos que aparecen en este libro que tal vez conocemos de un léxico más callejero y lo vemos de repente aplicado a esta investigación y también nos interesa mucho. Yo había seleccionado un pequeño fragmento para compartirles del libro, es como el primer párrafo subrayado que tuve de este libro, que después lo vas marcando por todas partes, pero que este fue el primero que me hizo ir a buscar el resaltador. Otra forma de anonimato, la fama. Ganar en una máquina o en los cartones un premio importante es todo un suceso. Suena una musiquita especial, te saludan laburantes del bingo, todos te miran y en algunas salas te sacan fotos y se hacen circular por las redes. Mostrarse elegido por Dios, bendecido por la gracia de lo excepcional. Lo que es difícil para todos, yo
lo pude. Una de las típicas presencias afamadas de los bingos es la del propinero. El propinero deja regalitos a todos, en dinero o en objetos. A los cambistas y camareras, como a algún gerente del bingo también. Siempre ante un pedido, algo te deja no solo cuando gana. Lo cual se traduce en otro trato. Ya conocido por todos como alguien muy generoso, se beneficia de las excepciones. Le cuidan una máquina por más tiempo del permitido mientras hace otra cosa. Le perdonan que esté tomando mucho alcohol y dejan que siga tomando. Él está jugando hace mucho y le llevan un sándwich y un cafecito. Suele ganar de vez en cuando. Y este punto no es nada menor. ¿Gana porque propinear da suerte? ¿O hay alguna mano que lo favorece? Si es lo primero, la guita se hace ofrenda. Se da algo para recibir un favor. Si es lo segundo, a fuerza de quien no solo es generoso, sino que tiene mucha nafta financiera, ganar es efecto de una tranza. En este código y en esta lengua es que Andrés piensa en este libro, y también es interesante decir que así como incursionó durante un tiempo en los bingos y está trabajando las nociones de precariedad y política en ese contexto, rápidamente sale de ese para buscar otras maquinarias terapéuticas eficaces y se pone a investigar otros temas que seguramente editaremos en el futuro, como por ejemplo la eficacia de los pibes que quieren, o las familias que quieren salvarse con un pibe que juega la pelota y ver qué pasa en el universo de las inferiores del fútbol. Me parece que esa dinámica de estar todo el tiempo olfateando otro lugar donde el sistema produce sentido es también una pata que nos interesa de un autor de esta editorial. Yo le abro una pequeña pregunta a Andrés y después tenemos la participación y el comentario del libro de Diego Stulberg y de Natalia Género. Y tiene que ver, Andrés, por ahí con esto de dónde te parece que reside la eficacia del bingo. Hola, ¿me escuchan bien? Ahí sí. Bueno, la eficacia del bingo opera en diferentes niveles. Va a haber uno que va a ser como el clave, que por eso como por ese capítulo arranca el libro, que va a tener que ver con la cuestión más terapéutica, de cómo las salas operan en los estados de ánimo. Hay una metáfora, hay una línea que juega un poco con la imagen, como que las salas son como pulmones. ¿Sí? Son como una especie como, no sé, como el Amazonas es un pulmón de oxígeno del planeta. Bueno, en una ciudad los bingos van a ser un pulmón libidinal para todas las personas que juegan. Por eso recién antes de arrancar charlábamos de que hoy en día, en el contexto de aumento de desigualdad económica y tantos problemas que hay, se sigue jugando igual que se jugaba antes, o hasta incluso más. Cuando fuimos para armar la tapa del libro con un compañero, Diego Posadas, nosotros fuimos a hacerla a la sala que queda, la sala Ciudadela, pero que es Liniers, ¿sí? Y que, claro, nos íbamos a encontrar en la esquina y íbamos a entrar para mirar un poquito, recorrer, y que se puede inspirar como para poder armar la tapa. Y claro, estábamos en la esquina y él me decía, yo llego después que él, me dice, no, está todo muerto, todo vacío. Liniers es una zona de mucho consumo. Y entramos a la sala y la sala estaba llena. Un miércoles a las 3 de la tarde. Y cuando salimos otra vez a la calle y nos encontramos con que, claro, estaba todo vacío. Y él agarra y me dice, me cuenta esto, yo estaba acá esperándote, estaba todo vacío. Entramos acá, está todo lleno y mira, está todo vacío otra vez. Y era, no sé, 5 de la tarde aproximadamente. Bueno, eso también se explica por algo, digamos. Hay dos cuestiones con esto de la eficacia que preguntaba Diego. Una en la que venía mencionando, que es la cuestión anímica, que claramente es un lugar que fortalece el corazón de las personas hoy, claramente, ¿sí? Por un lado, este doble juego que siempre hablamos, que es el de, por un lado, tomar energía que brinda el lugar, y por otro lado, descargar, por otro lado, generar diferentes tipos de olvidos, ¿sí? Las personas que juegan, eso, absorben una fuente de energía bastante poderosa y al mismo tiempo los relaja, al mismo tiempo les permite desplazarse, correrse, hacer momentáneamente, pero un pequeño exilio de los estados de su cuerpo más cotidianos. Y por otro lado también el tema de la eficacia, esta cuestión de la plasticidad que tiene el lugar como para poder adaptarse a muchos cambios de muchos ambientes. Estamos diciendo de que en muchos sentidos tenemos una coyuntura contrastante con la de otros años. Bueno,
en esa coyuntura contrastante con respecto a otros años, que hasta el día de hoy muchos deambulan sin poder entender muy bien qué es lo que está pasando. Este lugar ya tiene una funcionalidad que puede acoplarse tranquilamente a este nuevo escenario, ¿sí? Tiene una oferta de satisfacciones para dar que pueden adaptarse a los tiempos, al bolsillo, al deseo realmente de las mayorías, ¿sí? Jugar, como decimos siempre, juega todo el mundo. Y que haya, sí, con todo el peso de la palabra, una institución de que pueda plásticamente adaptarse a vaivenes tan marcados con respecto a las mayorías, bueno, es un lugar como para prestarle atención, ¿sí? No solamente para saber lo que pasa ahí, que particularmente mucho no me interesa, sino esto como para inspirarnos y pensar en sentido mucho más profundo qué pasa en otros lugares, y ese lugar que está funcionando de esa manera, en qué nos puede inspirar, como justamente encontrar pistas, señas, como para, bueno, no estar deambulando, sino también ser plásticos y encontrar como un nuevo sentido. Bueno, buenas tardes. Yo quería hacer un breve comentario y una pregunta también acá al autor, Andrés. El libro es como dijo Diego, es una investigación. A mí me parece que por lo que se investiga, por cómo se investiga, por el lenguaje, no estaría mal decir que es una investigación micropolítica. Porque está la preocupación por la política, pero está la preocupación por la política puesta en un lugar que no tiene nada que ver con la política formal, es decir, con los partidos políticos, el Estado y eso. Sin embargo, el último capítulo es muy político, la introducción es muy política. ¿Y en qué sentido es político? Es una buena pregunta, porque es político, creo, porque Andrés percibe que lo que pasa en realidad es cómo los bingos es una esfera en la que se gobiernan los afectos y las pasiones de las personas, pero también en donde los afectos y las pasiones de las personas no son nunca del todo gobernadas. Entonces esa tensión creo que es un poco la tensión que todos buscamos cuando no nos resignamos a decir que simplemente hay derrota, control, manipulación. Hay un plus, hay algo más. Entonces me parece que una investigación así bien podría ser llamada micropolítica, porque atiende a una situación que es previa a la política. En un momento Andrés dice algo así como: si no aprendemos a ver el continuo que va del bingo a Tinelli, de Tinelli a las películas porno, de las películas porno y así sucesivo, ¿no? Una especie de encadenamiento de situaciones que serían como menores y no políticas, pero que van configurando las pasiones y los afectos de manera tal que cuando nuestras apuestas políticas fracasan, deberíamos haber visto cómo esa sensibilidad se venía trabajando desde antes. Y en ese sentido, lo que creo que Andrés está mirando con el bingo es algo muy interesante, que es el hecho de que la disputa política no se da tanto en el campo político como que se da previamente en el campo de la formación de la sensibilidad. Un poquito mirando esa zona, me parece que el libro está, como decía Diego, en la saga de una serie de investigaciones que aparentemente no son políticas porque miran en un lugar que no tendría nada que ver con el poder político, y al mismo tiempo es el lugar en donde el poder político efectivo se trama creando sensibilidades que después aparecen, como dice Andrés, favoreciendo o obstaculizando los acontecimientos. Me acerco un poco más a lo que le quiero preguntar a Andrés. Andrés entonces dice, en términos de política, sobre todo las izquierdas, tienen la idea de que hay normalidad o revolución, o un tiempo continuo o un tiempo del acontecimiento. Pero visto de cerca todos estos procesos de formación de la sensibilidad, dice Andrés, hay un tiempo que es distinto. Hay un tiempo en donde lo que ocurre es más barroso, es más híbrido, son las palabras del libro, es un tiempo de una política silenciosa, es un tiempo más invisible, pero al mismo tiempo es donde es eso que habría que poder mirar en las investigaciones para encontrar cuándo esos procesos favorecen situaciones nuevas o cuándo obstaculizan situaciones nuevas. Entonces, un poco la pregunta sería así: si yo pienso en lo que escapa al control, si yo pienso en ese tiempo barroso en la que no todo es dominación, por más que el bingo vos lo presentás como una situación en la que el juego está totalmente regulado por unos principios verticales, y al mismo tiempo está el azar y está lo que escapa, ¿no? Eso que escapa, a mí me dan ganas de decir que eso exactamente, eso es lo plebeyo, que no tiene nada que ver con lo revolucionario. Escapa, se vuelve indecidible, no se sabe si va a favorecer o va a obstaculizar las situaciones de cambio, y es un tiempo como más abierto, más, como decís vos, más híbrido.
Hay una diferencia que hace una filósofa francesa que trabaja sobre el cerebro, que se llama Malabou, entre plasticidad, que es la palabra que estás usando vos, y flexibilidad. Ella explica, la plasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de recibir forma, de dar forma y de cortar con las formas y cambiar el destino de las cosas. Mientras que la flexibilidad es la representación neoliberal de la plasticidad. Y es simplemente la docilidad de recibir forma. Pregunto, ¿se puede pensar que en términos del bingo hay docilidad, pero en términos de la inteligencia colectiva que está jugando ahí hay una enorme plasticidad? ¿Podríamos como retomar algo de lo plebeyo por ese lado? Sí, hay una, con respecto a esta diferenciación entre la plasticidad y lo flexible, hay una imagen que es muy concreta, que ocurre en las salas y que tiene una conexión con lo que ocurre con nosotros todo el tiempo, en todos lados, que es la operación del tanteo. Cualquier persona que está jugando en una sala va dando vueltas, cualquier persona que va a jugar comúnmente, no una persona que llega por primera vez, una persona que curte el paño, por así decir, ¿qué es lo que sucede? Está dando vueltas y lo primero que hace es empezar a mirar. ¿Sí? Mirar el sector donde va a jugar, empieza a mirar. ¿Sí? Por ejemplo, el lugar donde va la mayoría de las personas, las máquinas tragamonedas, las maquinitas empieza a mirar. Y empieza a mirar en esos lugares qué máquinas están recién liberadas, cuáles son algunas que están liberadas hace ya más tiempo, porque se supone yo me siento una máquina que recién dio ganador, no va a dar ganador nunca. Es una máquina que hace mucho tiempo viene de alguna manera siendo jugada y no dio premio, puede ser que sí algo tire. ¿Sí? Entonces empieza a dar vueltas, esto a tantear, ¿sí? Empieza a dar vueltas y empieza a tomar algunos signos, ¿sí? En función de lo que le interesa, y empieza sobre la misma marcha, a hacer toda una serie de operaciones para decir, bueno, esto me favorece, no me favorece, qué está pasando, qué no está pasando, por qué sí, por qué no, o lo que fuese. El plan es la forma en la cual aparece el tanteo en la sala, en la cual aparece en nosotros, en la mayoría de las veces, para poder buscar un laburo, como para poder comprar algo, en las relaciones de pareja, etc. Es la operación del tanteo como flexibilidad, en el cual hay toda una serie de parámetros, ¿sí? De coordenadas que están intocables, ¿sí? Por ejemplo, el rol de la guita, claramente, ¿sí? Entre otros, pero ese, y aparecen todo el tiempo de una manera esos sentidos como llevados por sentado. Y todo lo que está por verse es toda la parte más periférica, más secundaria, pero hay un núcleo que es intocable, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la cuestión? Las veces que en las salas ese tanteo de alguna manera rompe alguno de esos supuestos y los rompe fuerte, ¿sí? Por ejemplo, que recién también comentábamos antes de entrar, las personas que juegan en las salas se supone que no pueden jugar en ninguna, en la que están trabajando y tampoco en otras, ¿sí? Bueno, tranquilamente puede haber un tanteo interno, de hecho lo hay, como para saber en qué días y en qué horarios sí se puede jugar en esa sala. A partir de hablar con otros compañeros, de hablar con los superiores, ¿sí? Y tranquilamente se puede hacer. Bueno, ahí de alguna manera hubo algo que se dislocó. ¿Es muy chiquitito? Sí, es muy chiquitito, pero hubo algo que se dislocó. Hubo algo que se cortó de alguna manera. Poner el ojo en ese tipo de cuestiones sería, lo que vos lo venís diciendo, encontrar lo plebeyo. ¿Sí? Una persona que trabaja, le gusta jugar ahí, lo necesita, porque ahí también hay una paradoja de que las personas que trabajan en unas salas las desgasta mucho trabajar ahí. Y básicamente desde el punto de vista anímico. Entonces, pero paradójicamente van a ese lugar también para poder absorber energía. Pero bueno, no pueden jugar ahí. Ahora, en este tipo de operaciones, bueno, sí rompen con eso. Eso muy pequeño, pequeño pero como veremos bastante necesario, aparecería, como tú mencionas, como lo plebeyo, y sería como el tipo de cuestiones a ver como estas cuestiones más sutiles, más silenciosas, pero dejan de tener una presencia y un efecto que es bien concreto. Eso por un lado, y por otro lado también la cuestión de que también de alguna manera es difícil, sino como lo nombra, no sé, el poder, los sistemas de obediencia, para no tirar como grandes palabras, pero también de esas cosas se van alimentando, en este caso cómo funciona una sala, y también se va alimentando hasta el poder político, el gobierno a nivel macro. Entonces hay un doble problema, si no leemos las transformaciones silenciosas, nos perdemos de entender toda una eficacia de cómo somos regulados, y al mismo tiempo dejamos una materia prima, emotiva, afectiva, cognitiva, etcétera, como para que de alguna manera nos sigan gobernando y profundizando todavía mucho más. Entonces hay como un doble peligro de no leer todo eso, digamos.
Yo tengo bastantes cosas anotadas, igual te voy a preguntar sobre una en particular. En el libro hay una referencia al azar en general y a la función que cumple el bingo en relación al azar, que me llama mucho la atención. Andrés dice que el casino tiene la función de negar la presencia que tiene el azar en el resto de nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y entonces, de alguna manera, lo que hace es capturar el azar y el juego, que es justamente la relación que tenemos con el azar, y hacerla funcionar en un registro que está vinculado primero solo con una relación que tenemos con el dinero y con el valor del dinero, con la multiplicación del dinero, y por otro lado ligarlo a una práctica que es una práctica individual. Hay en todas las partes del libro hay una presencia muy marcada de esta lectura de cómo se habita la sala y cómo en ese espacio, a pesar de que las personas estén juntas, están siempre separadas, y donde el juego y la apuesta siempre depende de una decisión individual y se pierde o se gana solos. Entonces es una especie de un lugar donde están muchas personas juntas, pero donde a la vez es una experiencia de soledad la del juego. Entonces pensaba cómo se captura el azar y se lo transforma o el vínculo con el azar se lo transforma en una práctica individual y a la vez que tiene que ver solo con el dinero. Y en ese sentido mi pregunta estaba orientada a cómo funciona por un lado esa negación, es decir, cómo te puedes arrogar, cómo el casino puede monopolizar el sentido del juego para las personas, pero también qué cosas de la intensidad del vínculo con el azar que el juego supone no pueden ser codificadas dentro del casino. O sea, donde esa intensidad sigue siendo, quizás, lo decíamos en una conversación que tuvimos antes de entrar acá, que la función del casino es mucho más subjetiva o anímica que económica. Por eso que en un contexto de crisis la gente va más al casino que antes. Entonces quizás esté en esa afirmación, esta es mi pregunta o mi hipótesis, en la afirmación que se da en ese vínculo con el azar, que aun cuando no puede ser totalmente codificada, es lo que el bingo a fin de cuentas tiene para ofrecer. No sé, es una pregunta. Y por otro lado te quería preguntar por qué elegiste el registro para la interpelación del lector, de hablar de ustedes, los jugadores, si es una estrategia para que la lectura no sea una lectura moralizante, y también porque no es nosotros los jugadores que te incluya. Bueno, con respecto al tema del azar, sí, ahí hay una especie como de doble juego, de que por un lado, a ver, el bingo, está buena la imagen, como que el bingo monopoliza una imagen del azar, digamos. El bingo de alguna manera, hay como varias operaciones. Una sería pensar de que la suerte está puertas para dentro del bingo y que afuera está la vida tal como es y nada más, digamos. Hay una posible operación, digamos. Pero si uno se mete, lo cual es una operación, lo cual de alguna manera como que extrae el azar de la vida general, la deja encerrada solamente ahí, nos despoja de alguna manera de creer en que no hay otra cosa diferente a lo que ya es, digamos. Pero cuando el azar está adentro de la sala, también hay una forma de azar que es bastante particular, digamos, porque también aparece un azar como de alguna manera dentro ya de un contexto de control súper vertical y muy estructurado, pero que también puede haber una suerte como de azar que vaya en contra de esa concepción y que de alguna manera vaya generando variaciones en los vínculos ahí adentro. Por ejemplo, cualquier persona está dando vuelta por una sala, si se quedó sin plata y le pide a otra persona algo que le dé prestado, 90% de las veces le van a decir siempre que no. Ahora, hay veces que sí, hay veces que sí. Bueno, ahí por ejemplo se rompe la privatización de la vida, digamos, ¿sí? Entonces ahí sí de alguna manera aparece el azar, no como simplemente un movimiento de algunas piezas dentro de un marco ya predefinido, sino que de alguna manera, no completamente, pero algo de ese marco se rompe, ¿sí? Que, por ejemplo, hay una frase que es muy común que dice que los vicios se los paga cada uno.
bueno, ahí de alguna manera, si alguien le presta a otro, bueno, ahí ya esa concepción se rompe. Ahí aparece un azar como variación, ¿sí? Y no solamente un azar como, bueno, volviendo un poco a estas imágenes de plasticidad y flexibilidad, ¿no? El azar sería de alguna manera como el campo más fértil para la flexibilidad, digamos, en el bingo. Sin embargo, por el momento de plasticidad, que sean estos, romper presupuestos fuertes, como por ejemplo, primero que nada, ya acercarse a hablarle a otra persona, es algo que es muy poco común, digamos, y que te dé plata, ni hablemos. Bueno, sin embargo, puede ocurrir. Hay muchas amistades que son de las salas, parejas que son de las salas también. Estamos hablando de las salas. Es muy simple y fácil darse cuenta de que esto decimos privatización de la vida, circulación del dinero. Bueno, todos nosotros, juguemos o no, tenemos también la vida bastante privatizada. A personas que no conocemos, difícil que le demos algo de dinero en cualquier ámbito, y a personas conocidas también incluso, hay que decirlo. Entonces, siempre se da esta especie como de replicación, digamos. Ahí vos tenés un mundo que una de las particularidades que tiene es esta cuestión del azar y de la suerte, ¿sí? De que en ciertas condiciones, bueno, jugamos. Ahora, esas ciertas condiciones del azar de las personas que van. Bueno, quién las define, cómo son, qué tipo de vínculo implica. Si eso no se pone en duda, el azar no es variación, digamos. Y uno políticamente, ¿qué es lo que le interesa activar? El azar como variación. Pasa que pensar el azar como variación incluye siempre que estamos en un contexto de un montón de determinaciones. No es que nuestra vida es en abstracto. Ahora la cuestión sería, bueno, ¿cómo hacemos para condicionar eso que nos condiciona? Poniendo en duda presupuestos fuertes. Que hoy en día políticamente, sin ningunear ese momento, ni mucho menos. Es verdad que aparece, bueno, hoy en día a nivel electoral, una especie como de incertidumbre por resultados, continuidad o no de un gobierno, posee otros candidatos. Hoy en día vemos, lamentablemente, como poco probable, al menos en el corto plazo, una mutación, por ejemplo, de privatización de la vida, circulación por el espacio, una cuestión que también es muy sutil, muy mínima, pero a ver, las salas que una persona a otra la toque, ya es un peligro. Ahí, y en casi todos los lugares que por lo menos yo ando, pasa lo mismo, digamos. Yo estoy en un lugar, una persona viene y me roza así, yo me pongo en alerta ya, digamos. Más, menos, depende, pero es un poco como vivimos así, digamos. Bueno, y eso hoy sí aparece como mucho menos probable, digamos. Y es en sentido fuerte, transformaciones políticas urgentes, digamos, porque eso implica toda una serie de problemas, incluso esta cuestión anímica de temores, inseguridades, etcétera, etcétera. No, lo del azar da para muchísimo, pero bueno, me parece que más que nada esta cuestión, ¿no? Como políticamente afirmarse en un azar como variación y estar atento obviamente a sus ambivalencias, lo que fuese, pero sí ver como un problema este azar de probabilidades más flexibles y más digitadas que también se presenta. No, y después con respecto al tema de la escritura, esto que vos me estás comentando, muchas personas que leyeron el libro, una de las cosas que más rescataban y le llamaban la atención era eso, como que se lee y que al mismo tiempo, por un lado como que causa gracia y por otro lado como que interpela mucho la cuestión de, me están hablando como directamente. Y me están hablando directamente como si yo también jugase o no. Pero por más que la persona tenga la práctica concreta de ir a jugar o no, todos de alguna manera, y esto que estamos charlando quiero que quede un poco claro, de que nos movemos en ese mundo y que somos parte de ese mundo. Entonces, la cuestión es asumirnos de que somos parte de ese mundo, porque a nivel urbano las salas están por todas partes, en todas las ciudades de Argentina, las más importantes por lo menos, pero esa presencia muchas veces pasa como misteriosa. Uno pasa por al lado y son monumentos importantes, lugares importantes, tienen el tamaño de una escuela, el tamaño de una clínica, el tamaño de hasta un pequeño shopping, ¿sí? Sin embargo, para las personas que no juegan es misterioso. Para adentro no se ve nada, uno pasa por la puerta, no dice nada. Ahora, al mismo tiempo, muchas veces que lo que en este lugar no tiene nada que ver conmigo. Insisto, más allá de que uno juegue o no, bueno, sí, tiene mucho que ver, digamos, muchísimo que ver. Y para darnos la oportunidad de ver esos lugares que tienen tanto que ver y que de una manera tan rica, tanta información da, ya es como partir medio como de una especie como cierta derrota política, digamos. Entonces la cuestión es ya, más allá de los contenidos de lo que se diga, ya de la escritura, que de alguna manera es la corteza del texto, y que separar contenido y forma no tiene mucho sentido, ¿sí? La escritura es el cuerpo, es por donde caminan los conceptos.
bueno, ya de una manera de interpretar de ese lugar, ya nos pone a todos en asumir esa especie de situación de que, bueno, somos parte de esto que estamos hablando ahora. Y si lo hablamos, si nos interesa, es porque esta carne es carne también de la nuestra, digamos. Por más que no lo queramos reconocer de alguna manera. Andrés, en esto de pensar el bingo como cristal de nuestra existencia, preguntarte por la figura del ortivismo. ¿Qué es el ortivismo dentro del bingo, pero qué sería el ortivismo como forma de gobierno? Sí, bueno, esto que estamos diciendo de tomar un lugar como cristal es jugar con la imagen como de muestra, como un cuerpo se extrae una muestra que da información de su estado general. Bueno, el bingo es un lugar que viene a hablar de nuestro estado general en su gran superficie y de manera como bastante profunda. Es como una especie de acercamiento más metodológico, digamos. Y luego vos preguntás por el tema de la fuerza sortiva. En el último capítulo ahí se trabajan como hoy en día como varias fuerzas libidinales que nos organizan poderosamente. Una va a ser la fuerza más sortiva y otra que es la fuerza del vicio. La fuerza más sortiva es la fuerza que de alguna manera parte de ya cancelar y organizar fuertemente la distribución afectiva. Es decir, nuestro deseo va hacia lo que necesitamos y todo lo que no sea necesidad de alguna manera es algo que no tiene mucho sentido. Y eso se reprime y se censura fuertemente. Y de alguna manera criticar esa organización afectiva, ¿a qué es lo que nos lleva? No aceptar estos lugares necesariamente por toda la lógica que implican, la forma de organización, etc. Pero sí de alguna manera comprender cómo funciona hoy nuestra afectividad, cómo funcionan nuestros deseos, porque si hay un deseo que de manera tan fuerte y tan permanente acude a ciertos lugares, bueno, algo está diciendo de cómo es esa forma de vida. Entonces, de alguna manera, afirmarse solamente en esa lógica, en este caso negativa, es un problema de comprensión, es un problema político y que no parte solamente de lugares que son fáciles de criticar, lugares que tienen que ver con lo eclesiástico, lugares que tienen que ver con sectores políticos más tradicionales, sino también básicamente con muchos sectores políticos que se presuponen más progresistas, más de avanzada, etc. Y que bueno, ya ese tipo de lecturas habla un poco del tipo de cuerpo que las está haciendo y de qué tipo de prácticas tiene también de alguna manera. Yo leo un fragmento y una pregunta muy cortita. Dice, bacanear de bacán, ¿no? Bacanear es un proceso, una valorización de nuestra existencia como fuerza actuante y sensibilidad. Como fuerza actuante nos enriquecemos en el hacer por el hacer mismo, un gusto por lo que generamos y con quienes lo hacemos. El efecto y el proceso mismo del hacer que provocan la irrupción de nuevos deseos y nuevas alianzas. La activación de una confianza en nuestra potencia ante lo indeterminado de lo vivo, y más adelante dice, una sensibilidad bacana es capaz de imaginar creando ideas que den cuenta de lo que acontece, que nos den más fuerza para actuar y transformarnos a nosotros y nuestras condiciones de vida ante las limitaciones que circulan y nos ponen en peligro. La pregunta es por la idea esta de la sensibilidad, que me da la impresión de que desde muchos lugares, por ejemplo, hace poco estuvo por acá Bifo, Franco Berardi hablando del tema, Rita Segato y el Movimiento de Mujeres hablan de sensibilidad. ¿Cómo ves vos esta disputa por la sensibilidad? Porque está todo el tiempo como trasfondo lo que estás diciendo, ¿no? Sí, primero que nada es reconocer de que siempre hay una sensibilidad, no es que en ciertos mundos de alguna manera va a estar presente y en otra no va a estar presente. No es que hay una especie de certificación, o sea, en el bingo no hay una especie de certificación de la sensibilidad. Todo lo contrario, una interpelación y una producción que es muy poderosa. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Justamente, hay varias, ¿no? Pero una así muy rápido. ¿De qué forma asumimos nuestra fuerza en esos lugares? Y de alguna manera, ¿qué es lo que vamos desplegando? Bueno, si de alguna manera nuestra fuerza está limitada a adaptarnos a ese mundo que nos convoca sensiblemente, es una fuerza que de alguna manera ya es un poco débil. En cambio, si de alguna manera nosotros, esa sensibilidad lo que hace es producir encuentros, producir ideas, producir de alguna manera sentidos, bueno, hay una fuerza que venga de alguna manera como a desarmar lo que se nos ofrece, a desarmar un poco el escenario que ya transitamos,
hay de alguna manera, hay una sensibilidad que es más fuerte y que permite tener una fuerza más asumida y mucho más afirmada. Por eso hay una disputa ahí con la idea de riqueza, porque hay una idea que juega mucho en el libro, que es la cuestión de salvarse. La cuestión de salvarse como de alguna manera, de un golpe, ya poder tener un poder, una fuerza de consumo casi ilimitada, digamos. Esto circula por infinidad de ámbitos, no solamente la sala de juego, sin negar por supuesto la importancia de tener los bolsillos llenos de plata y poder comprarme todo lo que quiera, que es muy importante, nadie va a negar todo eso. Sería una mirada del ortivismo negar eso, es muy gorila. La cuestión es, bueno, ¿cómo hacemos para desarmar ideas de riqueza? ¿Qué es lo que nos hace ricos? Bueno, ¿qué es lo que nos hace fuertes de alguna manera? Y bueno, y una cuestión, eso de pensar qué es lo que nos hace fuertes, bueno, es justamente tratar de asumirnos como una fuerza, y que no tenemos que solamente tener que estar adaptándonos, sino tener en cuenta lo que pasa, pero tener eso en cuenta para producir otras ideas, otros encuentros, otros saberes. De alguna manera, el hacer el libro muestra un poco eso, digamos. ¿Sí? Sería como un momento la producción del libro, todo lo que lo llevó, los vínculos que lo permitieron, lo que genera el circularse, etcétera, etcétera, etcétera. Permite un poco todo eso también, digamos. ¿Sí? Un momento de riqueza, un momento como de fuerza compartida. Y fuerza compartida que se sustenta en cuestiones materiales, cuerpos, recursos, tiempos, etcétera, pero que todo eso nos está puesto al servicio como imágenes más comunes de lo que tenemos por ser ricos de alguna manera. Una cosa que me gustaría agregar sobre la escritura de Andrés, y un poco en base a lo que Nati le preguntaba en torno a la interpelación directa a los jugadores, es el tema de una escritura tan viva que dan ganas de salir a callejear con él, que esto es algo que me parece que tiene la escritura de Andrés, como también de otros investigadores militantes contemporáneos, que me parece que es como que generan una adrenalina en la escritura y en el tipo de modo de decir, que dan muchas ganas de eso, de salir a mirar el mundo, de salir a meterse en lugares inesperados y tratar de pensar un poco en función de lo que vibra alrededor. Y esa invitación que nos hace desde la escritura también es para agradecer en un tiempo de aplacamiento de las ganas muchas veces, que se nos convoque a ese callejear nuevamente. Hoy en día una especie de clima generalizado, para tomar una imagen del libro, muy pecho, muy tranqui, digamos, ¿sí? De energías muy decaídas, sin defenestrar y de manera completamente entendible, ¿sí? Pero ya de alguna manera generar una energía que sea, bueno, ponerme en movimiento, inquietarme, salir a buscar conexiones. Insisto, por ahí parece algo que es muy pequeño, pero por hoy como estamos viviendo, bueno, no deja también de ser una pequeña imagen como de riqueza y de una sensibilidad como más activa, porque se van a poder producir ideas, por ejemplo, o encuentros, previamente va a tener que ver algo de eso, digamos. Si no, va a ser como muy difícil, digamos. Entonces, bueno, hay como para tener una imagen concreta de esto que preguntaba Diego.